¡Opa! Martes especulero. Hoy vamos a hablar yo y mi querido Lalodópulos Zeus sobre la tragedia griega que se vive en el continente europeo. Así que quédate y suscríbete para que te contemos todo sobre la tragedia griega financiera. Venga, venga, venga. Es un plato de plástico. Estás escuchando Especuleros, el podcast donde Ricardo Castillo y yo, Eduardo López, te contaremos el cómo, el por qué y el quién sobre organizaciones, estafas y las grandes fortunas del mercado. Especuladores que compran un bien esperando que su valor aumente, pero si además de esto innovas y rompes las reglas del juego, nosotros te llamamos Especulero. Martes especulero, capítulo, ¿estamos en el 22? 21, 22. Capítulo 22, 21, yo creo que es 22. Capítulo 22, martes especulero. Vamos a hablar de algo muy especulero, como son las crisis financieras, porque nos encanta la macroeconomía, porque nos encanta ver en otros países las cagadas que hacen, para que veamos que no somos el único país con cagadas, sobre todo países cerca de grandes potencias. Y sí, güey, vamos a hablar de cómo cuando tú perteneces a un grupo de amigos en donde a todos les está yendo poca madre y empiezan a ganar mucho dinero, y tú te sientes el único pobre, pues empiezas a gastar como idiota para poder seguir perteneciendo a ese grupo de amigos, pero llega la deuda y dices, maldita sea, no tengo con qué pagar Llega el esto. cobratario diciendo, llega Coppel y dice, ¿qué onda? Ven a pagar, ¿no? Que es prácticamente lo que pasa en este caso. Y bueno, pues obviamente va a servir como background para las crisis que están viviendo en todos los países de Latinoamérica, ¿no? Sabemos el caso de Venezuela. De hecho, Argentina. nos siguen mucho de Argentina y pues Argentina. igual es interesante igual saber cuáles fueron los errores de los políticos de Argentina que pues están hundiendo en una crisis a su gran país, ¿no? O sea, sobre todo. De hecho, creo que la gente que nos escucha Argentina va a poder ver identificada en este caso, sí, en este caso, porque pasan cosas muy similares. Yo creo que en su economía. No estoy tan informado sobre la crisis argentina, sé de algunas cosas que también tienen mucho que ver, o no mucho que ver, pero tienen como que un paralelismo con México, porque les está pasando lo que a nosotros ya nos pasó en algún momento. Pero bueno, si nos escuchas de Argentina, que sabemos que hay gente que nos escucha, escríbenos, dinos qué te parece, dinos si te gustaría que habláramos de tu hermoso país. Y pues bienvenido especulero, bienvenido a un martes más especulero, gracias por escucharnos, dale like, comparte, suscríbete, estamos en cada martes. Como siempre decimos, tenemos capítulos muy chidos, tenemos capítulos sobre crisis financieras, como el que vamos a hablar hoy, tenemos el capítulo sobre la crisis mexicana de 1994, también conocida como el efecto tequila, que tuvo repercusiones internacionales. Tenemos estafas donde hay gente que utiliza la gran velocidad de los grandes algoritmos e inteligencias artificiales para sacar provecho del mercado. Y tenemos también capítulos sobre También las la crisis del criptomonedas. 2008 y también de la crisis 2008. Así es, Igual, la crisis de como Michael 2008. Burry lo pudo. Y también tenemos tecnología como criptomonedas, donde tú puedes aprender qué demonios es eso del Bitcoin, donde todo el mundo está hablando y todo el mundo está invirtiendo, pero nadie se está haciendo rico. Y pues sin más preámbulos, vamos a comenzar con el martes especulero de hoy. Gracias por escucharnos. Suscríbete, comparte, dale like. Cada vez somos más. Y agradecerle sobre todo, ¿no? Muchas gracias por escucharnos. Y para el capítulo de hoy, vamos a hablar de Grecia. Grecia. Así es, mi querido Lalodópulos Zeus Esquitacus. Te voy a llevar Grecia, el lugar donde fue potencia hegemónica en todo el mundo. helénica. Así es, te voy a llevar a las playas paradisíacas de Grecia, el hogar y la cuna de grandes filósofos, de las artes, del pensamiento crítico, del delicioso tzatziki. Es el tzatziki. Sí, los giros. El gyros, qué rico es, güey. Pero desgraciadamente también es cuna de una historia de terror con la que muchos países latinoamericanos nos podemos identificar. Una gran tragedia que ni a los mismos Esquilo, Sófocles y Eurípides juntos se les hubiera ocurrido escribir y les hubiera aterrado vivir. Vamos a hablar de la terrible
infame y desgarradora crisis financiera griega? Pues de una. De una vez, pues la crisis económica griega. Gracias, gracias, especulero, por escucharnos. La economía griega siempre ha sido próspera. Esto que está pasando, porque sigue ocurriendo en este momento, es algo que no tiene precedente en toda la historia griega. De hecho, se puede decir que es la primera recesión que ha vivido en toda su vida. Y es que Grecia había vivido constantes crecimiento, tanto de su Producto Interno Bruto como de la calidad de vida de sus habitantes, de una manera sostenida. Por lo menos nunca hubo una contracción importante. Siempre hubo un crecimiento o una mantenimiento una estabilidad, del nivel, ¿no? exactamente. Hasta que llegó el terrible año 2008 y la gran crisis de la deuda y la gran crisis de los mercados financieros, de la burbuja que surgió con pues, el mercado hipotecario, ¿no? Que por cierto, como que acaba de decir Lalo, tenemos un capítulo donde Michael Burry, Véanlo cuando acabe en nuestro el sensei, capítulo. Véanlo aquí en el link que vamos a dejar. predijo la crisis y se hizo asquerosamente millonario con eso, de una buena manera. Bueno, y para que te des un poco una idea, el peso que tiene Grecia en Europa y en el mundo, ahí te van unos datos. Grecia tiene una población de 11 millones con 300 mil habitantes, que es una población grande para la isla que es. El peso de la economía griega en la eurozona para Italia es el mismo peso que tiene Italia para la economía mundial. O sea, Grecia es a Italia lo que Italia es a todo el mundo. O sea, Grecia es pesado para Italia. Grecia es uno de los principales inversores de la zona de los Balcanes, con unos 200 mil millones de euros invertidos en el estado de Serbia. O sea, en esos países balcánicos Claro. que tampoco son Serbia, muy Croacia, desarrollados, Albania, Montenegro, Kosovo, sí, Macedonia. que tuvieron pedos con Macedonia igual. Y es que desde los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, Grecia había experimentado un auge económico casi ininterrumpido. Similar a Japón, Italia u otras naciones europeas que después de la Segunda Guerra Mundial habían dedicado pues, toda su economía y todos sus esfuerzos a reconstruirse, lo que Grecia había hecho era industrializar lo más rápido posible su país, permitiéndole alcanzar hasta un crecimiento del 7%, que es bastante. Muchísimo, sí. Entre los años 1950 hasta los 1970. Recordemos que la Segunda Guerra Mundial, si no me equivoco, fue en el 1945. Terminó, sí. Pues ahí está. Desde los 1950, que pues toda Europa estaba prácticamente en ruinas, hasta 1970, que se dedicaron a industrializar, fue un crecimiento del 7%, que como tú bien dices, es anualizado y en interés compuesto, es un montón. En 1981, Grecia pasó a formar parte de la Unión Europea. No la Unión Europea como conocemos, como la que conocemos ahora, ¿no? Sino era como que el precedente de lo que es ahora la Unión Europea, ¿no? Y esto mejoró muchísimo su economía. Haz de cuenta que todos los países europeos empezaron a juntar y entre ellos empezaron a apoyar en economía, pero todavía no había una sola moneda y todavía no había un libre tránsito ni un libre mercado como tal, ¿no? Claro, es como poco a poco es el proceso que van viviendo las zonas económicas para, pues primero obviamente como que existen exenciones de impuestos entre comercios, luego ya hay, por ejemplo, el libre tránsito entre países y luego ya llega hasta a la moneda, el libre mercado dentro de la misma moneda. Sí, ¿no? la libre Son como los contratación procesos, ¿no? y el pasaporte europeo, que ya es prácticamente un pasaporte. Pues, ser europeo es ser el mismo habitante tanto en Italia como en España, como ya sabemos, ¿no? Entonces Grecia pasó a formar parte en 1981 de la Unión Europea y esto mejoró mucho su economía, aún más de lo que ya estaba mejorando. Y entonces pusieron en marcha reformas fiscales y laborales, gracias también a los fondos de desarrollo que ofrecía la Comunidad Europea, sobre todo a bajas tasas de interés. O sea, la Unión Europea tenía un fondo donde prestaba dinero para que los países que quisieran utilizaran ese dinero para desarrollar y potenciar aún más su economía. Y en los 90 llegó la consagración definitiva de la economía griega. En estos años la economía griega se sofisticó, las fábricas se trasladaron al este del país, se trasladaron a países del este, donde el costo laboral era aún más bajo, mientras que el sector servicios de Grecia experimentó un auge bien cabrón, sobre todo en el turismo, como ya sabemos que Grecia es un paraíso turístico. Otros sectores tuvieron un boom bien cabrón, como el marítimo. Grecia es
Es una potencia reconocida a nivel mundial por su industria marítima y flota mercantil. También la producción de materias primas, en especial el carbón, porque tiene muchos yacimientos de carbón en la isla. Y una importante producción de vino y aceite. Por último, el auge del sector de la construcción que alcanzó su máximo pico en el 2000. ¿Por qué? Por la organización de los Juegos Olímpicos del 2004 en Atenas, que significó una expansión grande tanto para empresas públicas como privadas. Pues obviamente todo el putazo que empezaron a invertir de infraestructura para todo lo que era albergar los Juegos Olímpicos, pues hizo que toda la industria de la construcción se Floreciera, fuera ¿no? para arriba, bueno, tanto pública como privada, ¿no? Y es que, como te digo, la organización de un evento de una magnitud mundial fue un acelerador para muchas cosas, algunas buenas y otras no tanto. Por ejemplo, fue un acelerador bien cabrón para el mercado de la construcción, o sea, trabajo para pues, constructoras, derrama de liquidez para todos los proyectos, pero habían problemas que como que en cualquier economía ya se tenían arrastrando y esto putazo o este boom hizo que las consecuencias de esos problemas o de esas cosas que se venían arrastrando también se potencializaran. En donde los Juegos Olímpicos fueron pues el principal factor, ¿no? Por ejemplo, el incremento sostenido de un nivel inflado del valor inmobiliario. Sí, definitivamente. Sí. Siempre lo que pasa, ¿no? Que pues la gente que vive en el mismo pueblo sigue ganando lo mismo, pero pues llegan extranjeros con un gran capital, llámese americanos, demás europeos, y van comprando los inmuebles porque pues está bonito, porque es buen negocio y todo lo demás, Y porque ves a y, futuro, y sí, sí. y compran en esas propiedades y básicamente ya el mismo pueblo que vivía o los pobladores de origen, pues ya no pueden comprar las casas. Como vemos en problemas, eso siempre ha pasado, ¿no? Y está pasando por ejemplo, en Mérida, está pasando en Nueva Uf, Zelanda. Entonces, como que a veces pasó los en gobiernos tienen que hacer Islandia. algo. Si no lo regulan, pues te lleva el baile un país, ¿no? O sea, porque pues tú vas a tener un housing bubble, ¿no? Pues aquí está, aquí en Grecia pasó algo así. Y toda la cronología de la crisis. Grecia, al igual que muchos países latinoamericanos, siempre ha tenido muchas, o más que muchas, como que muy profundas y arraigadas contradicciones en su historia. Como por ejemplo, por alguna extraña razón, Grecia gasta muchísimo dinero en poder militar, pero al mismo tiempo tiene un crecimiento, o sea, como tuvimos, tiene un crecimiento económico y próspero, pero no van a la par de un crecimiento democrático. Al contrario, tuvieron un crecimiento en un poder centralizado y una disminución de la consolidación del poder democrático. O sea, en lugar de que haya más, pues sí, más democracia, güey, más instituciones sólidas, al contrario, el gobierno se hacía más centralizado y más poderoso, cuando debería ser lo contrario, ¿no? El gobierno solo debería estar ahí para regular el mercado y no controlar nada. Aquí era el contrario, el gobierno se hacía como que más paternalista O y sea, en el más sentido que, por proveedor. ejemplo, los yacimientos de seguro ya eran de paraestatales o algo así, ¿no? O cómo es el ejemplo de la Había, centralización. sí, exacto, había muchísimo paternalismo. O sea, el gobierno, en lugar de buscar que el mercado proveyera de todas las, vaya, de todas las oportunidades y lujos a sus pueblos, el gobierno era el que estaba buscando proveer eso. Es, Estaba siendo más un proveedor que un regulador, que es lo que muchas veces en Latinoamérica nos pasa, que queremos que el gobierno nos dé todo, pero el gobierno no debería darte nada, el gobierno solamente está ahí para garantizar que la ley Como se juez y cumpla árbitro, ¿no? sí, exacto. Y ahí te va el breve y lo histórico de la historia de Grecia, que es una historia reciente, pero ahí te va, ¿no? En 1973, Grecia se convierte en una república con estados que son soberanos, pero un gobierno federal. Una nueva constitución griega en 1975 transforma la nación en una república parlamentaria. En 1981, Grecia entra a la Unión Europea. O sea, aquí estamos hablando de que ya estás entrando al grupo de
economías y de países más poderosos del mundo y tal vez no estás del todo listo, porque apenas te estás volviendo una república y estás comenzando a que tus estados empiecen a tener un auge y un desarrollo. Algo parecido a lo que pasó en el efecto tequila con México. No teníamos la infraestructura ni estábamos del todo preparados para el Tratado de Libre Comercio y nos abrieron de putazo y ya vemos las consecuencias, ¿no? Sí, y el libre mercado nos aplastó, ¿no? O sea, Bueno, pues algo parecido pasó aquí, Preita. En 1986, el poder de la presidencia de la República estaba limitado por enmiendas constitucionales y que estaban haciendo, empezaron a cambiar su constitución para que el presidente tuviera aún más poder para tomar decisiones sin tener que rendir cuentas al Parlamento. De 1995 a 1996 se normalizan las tensiones políticas entre Macedonia y Yugoslavia. Este era algo como importante, un conflicto importante en la historia claro. griega, porque Macedonia, el, la República de Macedonia, tiene el mismo nombre que una región de Grecia que se llama Macedonia. Y entonces los griegos son un pueblo muy orgulloso. No quería que la República de Macedonia se llamara Macedonia para que no tuviera el mismo nombre que una parte de Grecia. Y estaban tercos y no querían. Sin embargo, aquí entró Yugoslavia. Yugoslavia era parte en ese entonces de la Unión Soviética. Y entonces tenía todo el respaldo pues, de Rusia y todos esos países y ya estaba apoyando a Macedonia y hubo una tensión cabrón ahí. Pero de 1995 a 1996 los griegos dijeron, ¿sabes qué? Ya me vale madres, va, haz lo que tú quieras porque ya quiero ser parte yo de la Unión Europea y no quiero tener conflictos con nadie. Y en el 2002 llega el gran cambio que los griegos estaban esperando y lo que prometía, como en el efecto tequila con México, ser el comienzo de la abundancia, cuando se empezó el Tratado de Libre Comercio, aquí Grecia abandona el dracma. El dracma es la moneda griega. Dracma creo que quiere decir en griego como puñado de plata. Abandona el dracma y adopta el euro en el 2002. Y en el 2004, Grecia recibiría los Juegos Olímpicos de Atenas. Ahora, todo esto se puede resumir de esta manera, como te lo acabo de decir en el inicio. Todos, hazte cuenta que tú vives en una cuadra y a todos los vecinos de alrededor les empieza a ir poca madre en sus trabajos y empiezan a tener un chingo de lana y todos empiezan a tener lujos, carros y la chingada. Y tú eres el único cabrón que vive en esa cuadra al que no le va tan bien, pero pues tú quieres ser parte de ese grupo y ¿qué haces? Empiezas a buscar tener ese mismo estilo de vida, pero no tienes el ingreso para sostener el mismo estilo de vida de los demás. Entonces vives en un vecindario lujoso sin tener esos ingresos y estás buscando tener ese mismo estilo de vida. Y todos los demás pues te dan chance de estar ahí con ellos y te dan chance de ir a sus fiestas y gastar toda la lana que ellos gastan y tener los lujos que ellos tienen. Y para ellos es normal, pero para ti no, güey. Y entonces, ¿qué pasa? En algún punto tu tarjeta de crédito ya va a estar sobregirada. Y Claro que ahí ese es es el una pedo. tendencia completamente natural de los humanos, ¿no? O sea, de que, como tú dices, ¿no? O sea, tu vecino es, puta, está chingón y tú tienes que seguirlo, ¿no? Hasta donde es guante, ¿no? Eso es Y lo que pues, pasó con Grecia, güey. Vio que todos los países alrededor de ellos les está yendo poca madre y dijo, yo quiero ser parte de la Unión Europea. Y cuando entró a la Unión Europea, tomó esos créditos que la Unión Europea otorga y adoptó el euro, pero en lugar de utilizar esos créditos para invertirlo y pagar parte de su deuda, lo que hizo fue utilizar todos esos fondos para dárselos al pueblo y hacer reformas fiscales para bajar impuestos y aumentar, ya sabes, pensiones, aumentar lujos para la ciudadanía y estaba poca madre, güey, pero llegó un punto en el que todo estalló, pero a eso vamos, ¿no? Entonces claro. viene la pregunta de millón. Si Grecia ha disfrutado de una economía floreciente durante muchos años, ¿cómo se justifica una crisis como la que nunca habían vivido en toda su historia como nación? Y tal vez la respuesta más sencilla a esto es lo que te decía. Cuanto más alto subes sin estar preparado, más daño te vas Más a bien hacer cuando te caído. caigas.
Cuando el mercado internacional sufrió una fuerte reacción tras el rompimiento de la crisis hipotecaria, estos elementos también comenzaron a aflorar en Grecia porque el dinero dejó de fluir. Todo el mundo, todas las naciones, empezaron a guardar su lana. Los griegos se encontraron de repente con una economía en declive casi de la noche a la mañana, un mercado ineficiente y un sistema de país poco competitivo para los mercados nacionales. Por lo que te acabo de explicar, güey, ellos nunca utilizaron ese dinero para hacerse más fuertes. Para Utilizaron ese dinero diversificarse, para ¿no? gastar, para para, gastar en ellos mismos, para mantener un estilo de vida como los demás países europeos. sí, en vez de De que hecho, invirtieran, no sé, en tecnología o invirtieran en otro en tipo de sus mismos sectores. mercados o en otros bonos o qué sé yo, o en mejorar, sí, o en fortalecerse ellos en algún tipo de industria, no. Y utilizaron todo eso para darle lujos a su pueblo y para ser un país de primer mundo, pero solo aparentarlo, güey. De hecho, de hecho, Goldman Sachs, la sucursal del infierno, estuvo inmiscuida en la crisis griega, amañando los libros del gobierno griego para que pudieran acceder a otros tipos de financiamiento de la Unión Europea. Chingues. Qué cabrón. Y si bien la entrada del euro había permitido que Grecia se beneficiara los primeros años de la nueva moneda gracias a las bajas tasas de interés que la Unión Europea otorgaba para la deuda pública, como te dije, estos recursos no se utilizaron para refinanciar su deuda, sino al contrario, la aumentaron desproporcionalmente, porque en lugar de pagar lo que ya debía, lo seguí debiendo y adquirí nueva deuda y todo ese dinero lo gasté en mi pueblo. Y no solo lo gasté en mi pueblo, lo gasté también en un chingo de infraestructura para un evento mundial como los Juegos Olímpicos y otros lujos que pues no hay. O sea, Sí, están chidos para la población, pero pues sí, ahí van a acabar. sobre todo los Juegos Olímpicos, que estaría bueno para hacer un capítulo de las Olimpiadas, de que pues realmente es pues digamos, un lujo que se pueden dar los países, no es una inversión, o sea, nunca se recupera Claro, la inversión, sí, sí, sí. salvo nada más en Londres que se hizo bien las cosas, ¿no? Que se No, previó y había mercado para poder potencializar, hay un mercado inmobiliario que iban a utilizar las villas olímpicas, hay un mercado de fútbol que iba a comprar los estadios, sí, como que pero hicieron una además inversión estadios sostenible, ¿no? desarmables. No lo hicieron así solamente Exactamente. para los Juegos Olímpicos, pero el gobierno, pero el pueblo griego es un pueblo muy orgulloso, güey. Y las Olimpiadas iban a regresar por fin a la cuna de donde nacieron. Sí, Y para ellos era algo así de que Grecia tiene que hacerlo, tiene que hacerlo mejor. Y entre esas cosas se tomaron malas decisiones. Entonces, a esto hay que agregarle también que Grecia sufre uno de los peores males que comparte con los países latinoamericanos, que es la corrupción. La corrupción desenfrenada, combinada con el exagerado bienestar público, como ya te he explicado, demasiado, o sea, buenas pensiones, bajaron la edad de retiro, daban muy buenas prestaciones, muy buenos prestaciones. salarios, o sea, estaban viviendo O muy bien sea, los griegos. jubilación porque me acuerdo, ni siquiera creo que la jubilación era a los 50 o 55 Los años. O seguros sea, de desempleo estaban muy bien y los impuestos eran bajos. ojo, que no está mal que haya eso, pero pues igual tienes que Tienes que tener con qué compensar de alguna respaldarlo. manera. O sea, Claro. si tuvieras con qué respaldarlo, pues toda madre, ¿no? Pues en Estados Unidos viven algo similar, pero ellos tienen con qué respaldarlo. Sí, de hecho, pues no te vayas lejos, hasta España igual está viviendo, bueno, vivía ese problema en un momento Sí, porque pues ya no podía pagar el y sistema de Portugal pensiones tan. también. Entonces, digamos que fue un parteaguas para toda la comunidad europea, ¿no? 2008. Bueno, pues todo esto se volvieron situaciones insostenibles para el país. Ahora, haciendo un paralelismo con lo que vivimos en el capítulo del efecto tequila, cuando sucedió esto con México, digamos que cuando Ernesto Zedillo entró al gobierno y vio que la crisis era inminente por la fuga de capitales, ¿por qué pasó? Pues todo el mundo, o sea, todos los capitales se dieron cuenta, sobre todo el capital especulativo, se dio cuenta de que México era una bomba de tiempo. ¿Qué es lo que hizo Zedillo? Pues no le quedó más remedio que devaluar la moneda. Ya si lo hizo bien o mal por el famosísimo error de diciembre, que querido amigo, amiga especulero que nos escucha, te invito a escuchar ese capítulo para que puedas aprender un poco más sobre la historia de nuestro país. Ya si lo hizo bien o mal por el error de diciembre, eso es otra cosa. Pero la medida de evaluar la moneda fue una medida que yo creo que no fue del todo mala, al contrario, creo que tuvo bastante lógica, ¿no? Bueno, Grecia no podía hacer eso, güey, porque Porque ya tenía el tenía el euro. euro. Exactamente.
En el caso de Grecia esto era imposible. ¿Cómo devalúas una moneda que es una de las monedas más poderosas de todo el mundo? No puedes. Estás atado a una moneda fuerte como el euro. No puedes tomar esta medida. Tienes que seguir utilizando esta moneda altamente competitiva, que además es ofrecida en otros países, lo cual hace aún más fácil la fuga de capitales. Entonces, yo tengo mi economía que está pues está precaria ahorita, y tengo que seguir pagándole a mis empleados y a mi infraestructura que no es tan buena en euros. Y además tengo que pagar buenos salarios, tengo que pagar buenas prestaciones. Pues yo como dueño del dinero me voy a otro país, güey. Me voy a Sí, otro país, es más imagínate, fácil. ok, imagínate que yo soy un italiano que tiene un restaurante de pizzas en Atenas o Santorini y veo que está pasando eso, pues simplemente agarro todo y me Y voy me y no me voy. cobran, Y me voy a regreso. no tengo ningún pedo en irme, güey. Ujú. Y en lo que podría hacer Grecia si tuviera el dracma, decir, pues ni pedo, vamos a bajar nuestra moneda para que seamos más competitivos, porque es más barato aquí. Entonces le sale más barato a un italiano venir y poner su pizzería porque toda su lana vale más aquí. Pero no puede hacer eso, güey, porque el euro pues es el mismo que utilizan en todos lados. Entonces lo que pudo haber sido una bocanada de aire fresco, como la devaluación del dracma, ahora era una medida de emergencia con la cual no podían contar. Y entonces a esto hay que sumarle los años de malas decisiones de gestión del presupuesto, que se gastó pues en tonterías. No sé si en tonterías, pero se gastaban en cosas que no tienen nada que ver, como infraestructura bien cabrona para los Juegos Olímpicos, reformas Que, fiscales, donde la recaudación pues, era una burla en comparación a lo que necesitaba el país para operar, y las políticas erróneas, ¿no? Pues ya vimos, ¿no? Como por ejemplo una edad de retiro pues bastante baja. sí, de hecho, si buscan las fotos de cómo estaba Grecia, las instalaciones olímpicas al día de hoy, pues prácticamente o sea, están abandonadas, ¿no? De hecho, ahorita lo voy a buscar Son y elefantes lo voy a blancos, ¿no? poner, ¿no? Sí. Pues todo esto provocó que el Estado griego estuviera al borde de la quiebra en los años 2007-2008. Y estamos hablando de que un país está en quiebra, güey. O sea, hubo una época en donde los grandes economos decían que era imposible que un país Ah, no se estuviera en la ve. quiebra. Ya vemos que eso no es cierto con estos casos, ¿no? El mundo entero se había dado cuenta ya de la insostenibilidad de la situación griega. Su deuda nacional era tan fuerte que tuvo que ofrecer tipos de interés dolorosos para poder colocar sus bonos de Estado. Entonces, ¿qué pasa? Necesito lana, necesito liquidez, pues entonces ni pedo voy a ofrecer interés más alto Bueno, para que me los compren. Y los especuladores al ver esto empezaron a tener una crisis de confianza, güey. claro. Porque si me estás dando más lana, pues estás Hay dando un más riesgo por de mi dinero, default, ¿no? quiere decir que hay un riesgo mayor, porque la regla de la lana es a mayor riesgo, mayor interés, mayor riesgo, mayor interés. Entonces, hay algunos que dijeron, va, pero la mayoría, como buenos especuladores, cuando huelen peligro, sacan su lana. Y también otros especuladores comenzaron a aprovecharse de esto, aumentando aún más las tasas de interés a niveles insostenibles, revendiéndolas, pues carroñeros. Claro, y de hecho, si quieren aprender más de eso, igual está el capítulo de Bitcoin donde se habla cómo funciona el dinero y las impresiones de billetes. Ahí está el capítulo para que igual lo Así vean, es, ¿no? Al finalizar el capítulo, ¿no? este es el multiverso de Exactamente. Specularverse. Y con todo este caos que te acabo de decir, todo el mundo lo estaba viendo, pues empezaron a hacer leña del árbol caído y llegaron las rebajas de las calificadoras, lo cual hace que te hundas aún más a los ojos de los inversionistas. Y de hecho, en 27 de abril de 2010, los bonos del Estado griego fueron calificados como bonos basura por Standard Poor's. Poco después, Moody's y Fitch hicieron lo mismo, lo cual disparó aún más el interés, un 15% sobre el día que ya tenían. O sea, es un chingo. O sea, ¿qué pasa? 15%. Sí. O sea, ¿qué pasa? Como mis bonos son calificados como basura, ¿qué tengo que hacer yo como Estado para que me los compres? Pues ofrecerte más lana. Entonces tengo que subir aún más los intereses de mis bonos para que me los puedas Para agarrar. pagar como que lo que tienes que consumir hoy, pero vas a tener que deber en el futuro, ¿no? Así es, necesito lana ahorita, préstamela y te voy a pagar. No, pues ya me dijeron que tú no pagas. Ok, bueno, entonces préstamela y te pago aún más. Y ya tú te la piensas y dices, bueno, pues puede ser.
Y con todo esto, Grecia ya no pudo encontrar prestamistas en el mercado que compraran su deuda pública, a pesar de sus altísimas altas de interés y sus vencimientos próximos. O sea, no solamente estaban dando buenas tasas de interés, también estaban dando vencimientos atractivos. No solamente te voy a dar buena lana, te la voy a dar pronto. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Veo cómo le hago, pero necesito lana ahorita. Y entonces la única manera de evitar la quiebra o el famosísimo default era la ayuda externa. Angela Merkel, ayúdanos. Es que esto, güey, parece broma, pero es como limosnear a nivel macroeconómico. Es como decir, güey, Pero no solo limosnear, sino que igual, pues digamos que lo que afecta ya a Grecia va a afectar todo pues el panal de abejas, ¿no? Que es la comunidad europea. Y que quieran o no, tenían que ayudarlo de alguna manera, ¿no? nada, ahí te va, ahí te va. Después de ver el dolor griego por 3 años, que también eso fue muy criticado, porque todo el mundo lo estaba viendo, pero nadie se quería meter al ruedo. Decían, Sí. no, ahorita lo van a arreglar, pero como que no lo arreglaban, y bueno, vamos a esperar a ver si ahorita lo hacen bien, y se seguían hundiendo, y ya cuando vieron que era insostenible y vieron que mucha gente le está ahí cargando el payaso, dijeron, pues ya ni pedo, vamos a entrar. Por fin llegaría la ayuda nacional, la ayuda internacional de los estados de la zona euro y del Fondo Monetario Internacional. Y el primer paquete de ayuda, el primero, sería por 110 mil millones de euros. Pero, como ya sabemos, en este podcast especulero, que repito, por favor, escuchen el capítulo de Efecto Tequila para que puedan entender un poco más sobre todo lo que estamos hablando. Ninguna ayuda externa viene sin dolor para el país. Y es que tiene que venir acompañada de medidas para austeridad, como lo vimos en el efecto tequila que le hicieron a México, en que México tenía un IVA que tuvo que subir el 10% al 15% y tuvo que aumentar la edad para que te retires, entre otras medidas, ¿no? Pues entre las fuertes medidas de austeridad exigidas estuvieron, como siempre, la reestructuración del plan de pensiones, lo que acabo de explicar, subir la edad, o sea, la gente grande tiene que seguir trabajando y se va a retirar aún más grande para poder seguir produciendo. El aumento del IVA, que es el impuesto pues, que todo el mundo Sí, pagamos. el valor agregado. La reestructuración de todo su sistema de autoridad fiscal para que tuviera una contribución decente, o sea, que era una basura y tenían que reestructurar todo su sistema fiscal para tener una recaudación que de verdad cumpliera con los estándares que necesitaba ese país. Y la reestructuración del Código de Procedimiento Civil para poder garantizar justicia en resoluciones de créditos y disputas mercantiles, porque había demasiada corrupción y los inversionistas no se atrevían a entrar ahí porque sabían que si se lo chingaban, la justicia no iba a responder. Pues la Comunidad Europea le dijo, pues ahora me cumples poniendo un sistema de justicia que de verdad cumpla también. Desde el año 2009, la palabra default ha sido asociada siempre con Grecia. Default, para los que no lo saben, es una situación extrema donde los emisores de deuda se declaran incapaces o carecen de voluntad para cumplir con sus obligaciones financieras. Es como que si Grecia diga, ¿saben qué? Ya no podemos pagar o ya no queremos pagar, vean cómo le hacemos, ya no se puede. Sí, es como cuando prestas dinero y ya no te lo devuelven por alguna obra Así que es, ya no tengo lana. Sí, no porque no quieran, pero ya no hay ya para no. pagarte, ¿no? Y es que al contrario de mejorar, la situación de Grecia ha empeorado con el paso del tiempo. En el 2010, los niveles de deuda griega alcanzaron cuotas impensables y se agravaron, en parte por el efecto dominó de haber ofrecido en tiempos desesperados, pues bonos con intereses muy altos y con vencimientos Sí, no muy manches. cortos Es un interés descompuesto. para captar capital, en parte por eso, pero la deuda nacional había alcanzado más de 300 mil millones de euros, lo que son como 420 mil millones de dólares. ¿Y cuánto producían? De seguro mucho menos, ¿no? O sea, Ahorita te voy a dar unos datos. Mira, okay. los intereses de esta deuda no bajaban, pues para que me entiendas, querido amigo, como cuando tú no puedes bajarle a tu tarjeta de crédito, pues eso le estaba pasando a Grecia. Y la deuda era incluso mayor que toda la economía griega. Y las estimaciones eran un ratio de 120 al 130% del PIB en el 2010. O A sea, la yo madre. produzco y debo 20. Por cada que produzca debo Claro, o sea, 2%. es imposible, ¿no? O sea, porque tienes que hacer tus pagos, ¿no? No puedes como que pagar todo, Sí, todo tu... exactamente. Para que te des una idea, el primer ministro griego, Yorgos Papandreou, tuvo que salir a decir que no iba a poder cumplir ni una sola de sus promesas electorales. La madre. Y cuando Al no menos eres es honesto. pero imagínate qué político tiene que llegar a qué situación para decir, ¿saben qué? No voy a poder cumplir nada.
nada, güey. Ni siquiera ahí Sí, es medio imposible. catinflearle, no, ya no, nada. Sí, está cabrón. Y cuando no eres capaz de devaluar la moneda de tu país, pues Grecia hizo algo diferente, tal vez aún más doloroso. Devaluó su economía interna. Esta estrategia significa una baja significativa en los salarios para que la nación volviera a ser algo competitiva. O sea, te voy a pagar menos, Lo mismo va a seguir costando los productos, pero tú vas a ganar menos, ¿no? menos, sí. Cabrón. Y con esto también baja el nivel de vida y, y devasta la paz social para la población, porque a esto hay que sumarle que también subieron los impuestos. Te cobran más impuestos y ganas menos. Pero ¿por qué no puedes devaluar tu moneda? Tienes que devaluar algo. Y esta medida fue buena en el corto plazo, porque pues hubo un Sí, claro. importante ahorro en el presupuesto, pero también provocó una contracción del Producto Interno Bruto, güey, que tiene toda la razón, porque si te pago menos, pues yo cómo voy a, Sí, vas a recibir impuestos igual menos. Ganas exacto, menos. cómo voy a sobrevivir? Tengo que despedir gente, güey, tengo que recortar costos, bajar la calidad de las cosas, lo cual agrava aún más la crisis, porque hace que el Producto Interno Bruto disminuya, lo que quiere decir que disminuyen los ingresos del país. Y como te podrás imaginar, muchas instituciones griegas comenzaron a perder fuerza debido a los fuertes cortes presupuestarios. Las pensiones se recortaron para los adultos mayores, o sea, los adultos mayores de la noche a la mañana ganaban 10, ahora, perdón, recibían 10, ahora reciben 7 o 6, pero les cobran más impuestos y las cosas más caras. Las medicinas comenzaron a escasear y agotarse en hospitales y farmacias porque las farmacéuticas internacionales ya no les estaban pagando por los pedidos que ya habían surtido, pues dejaron de mandar medicinas. Sí, ojo, ese es el problema, ¿no? O sea, imagínate que tu principal cliente, que es un gobierno, que en teoría siempre paga, pues ya hay que pagar todo, ¿no? O sea, cosas Claro, a güey, pues crédito. como cualquier empresa vas a decir, pues no te voy a dar nada hasta que me pagues. Se despidieron paramédicos y médicos y entonces el acceso a una cama de hospital se hizo aún más difícil y ahí entra la corrupción. Porque pues ya para acceder a una cama de hospital si estás enfermo tenías que ser pariente de alguien Palanca, porque ¿no? miles de niños en toda Grecia fueron clasificados como desnutridos porque sus padres no tenían los recursos económicos para comprar leche en polvo o alimentos para bebés. Y no solamente eso, a veces sí lo tenían, pero no había ese producto por lo mismo que te acabo de explicar. Y muchos profesores estaban informando que habían niños que se desmayaban en la escuela porque no iban, no iban sin comer. Sí. Los servidores públicos, perdón, los servicios públicos, por las constantes huelgas en contra de la privatización que ya estaba en marcha, porque pues el Estado ya no podía Tiene que vender soportar, sus assets, ¿no? Tiene que sí, vender sus... tiene que vender todo lo, y a veces a precios basura, como lo vimos en el efecto tequila. Pues las huelgas en contra de las privatizaciones hacían que muchos servicios se vieran en constante interrupción, como por ejemplo los trenes, los ferries y hasta los aeropuertos, que se traducía también en golpes duros para una de las mejores actividades que era el turismo. O sea, todo esto se volvió un círculo vicioso terrible, güey. Y en el 2011, la tasa de desempleo griega se acercó al 20%. Güey. Para que se den una idea, la tasa de desempleo en México en el último trimestre del 2021, ahorita que venimos de COVID, que hubo muchas empresas que cerraron y tuvieron que despedir gente, era del 4.1%. Bueno, en el 2011 la tasa de desempleo griega fue el 20%. La madre. ¿Cómo te Es un podrás chingo, imaginar? ¿no? O sea, Sí, es lo que te digo, o sea, la, 20%. la tasa de México de desempleo en el primer trimestre del 2021 que venimos del COVID y todos los recortes que hubo en las empresas es el 4.1 y la tasa de desempleo en el 2011 de Grecia es el 20. ¿Cómo te podrás imaginar? Toda esta situación ha hecho que muchos políticos griegos hablen de que una solución sea la separación de la moneda euro. Pero Definitivamente. esto genera reacciones muy negativas en el mercado, en los mercados financieros de todo el mundo. Primero, porque los tratados europeos no contemplan o no prevén procedimientos para salir del euro nada más. Una vez que eres país miembro del euro, el único camino
es el abandono total de la Unión Europea. Además, también el propio pueblo griego está dividido en torno a este tema. Mientras hay gente que piensa que retomar el dracma ofrecería una mayor flexibilidad porque podrías devaluar tu moneda, también es verdad que volver al dracma significaría en parte un impago total de mucha deuda, que muchos acreedores no están dispuestos a que eso pase. Además de que, como te digo, el pueblo griego es orgulloso, güey, y ser el primer país en admitir que no fue capaz de manejar responsablemente el euro, no es algo que muchos no están dispuestos a No, y aceptar porque es un aparte, pues, fracaso como nación. de haber sido potencia mundial, ¿no? A lo largo de la Exactamente. historia, de los mayores imperios del mundo. Y así la permanencia de Grecia en la zona euro es puesta en duda cada vez que se tiene que renegociar ayuda del exterior, que es, pues es Sí, sí, ya constante. son un montón de paquetes de ayuda, ¿no? Y Y ahí, además, o sea, con cada paquete de ayuda que llega dinero, llegan nuevas medidas de austeridad y llegan nuevas maneras de devaluar la economía, además de las que ya te conté. Entonces retoman el debate de puta, pues nos vamos del euro. Y a veces ya hasta lo usan como una campaña medida de política, ¿no? presión para aliviar un poco los intereses cabroncísimos que les ponen y los plazos para renegociarlos un poco más. Entonces, ¿qué podemos aprender de la crisis griega? Pues Grecia es una advertencia y un ejemplo de lo que puede ocurrir cuando se continúan una serie de malas decisiones por años sin tener en cuenta las necesidades de la población ni las consecuencias por la clase media y pobre, porque no es, no es lo mismo pagarle todo o proveerle a un Estado. Como dice, no es lo mismo darle un pescado que enseñarle a pescar. Y eso es lo que estaba pasando aquí. Le estaban dando todo en bandeja de plata, pero no les estaban dando pues los medios para que ellos solos se lo ganaran. Sí, de hecho es un problema en todos los pagos de, y estatutos de, por ejemplo, la ayuda externa del Fondo Monetario Internacional, de la Unión Europea, del Banco Interamericano de Desarrollo. Como que no, nada más entregan el dinero, pero pues no se cercioran exactamente en qué están gastando, ¿no? O sea, Pues, porque no se vuelve una economía circular, sino lo despilfarran en algo y que pues pues eso ahí está se pasando. pierde. Sí, pues este es el caso. ¿Sí? La suma de una política interna paternalista y la crueldad de las finanzas especulativas produjeron una situación en Grecia de extrema pobreza para millones de ciudadanos griegos. ¿Y por qué una población entera tiene que pagar las decisiones malas de unos cuantos políticos o de unos vatos que se quieren hacer ricos con especulaciones? Porque unos cuantos se enriquecieron bien cabrón de manera absurda con cosas pasajeras como los Juegos Olímpicos, pero ahora millones de personas tienen que sufrir las consecuencias por años. De cualquier manera, nosotros como parte de una sociedad tenemos que estar alerta y exigir medidas justas para la sociedad y no tratar de que el Estado o el gobierno sea un proveedor del pueblo, sino más bien un regulador justo. Que toda la abundancia o riqueza de una sociedad sea legítima y ganada con su esfuerzo y no una ilusión donde tarde o temprano pues el reloj va a marcar las 12 y la burbuja va a estallar, quién sabe con qué consecuencias y lo peor, quién sabe por cuánto tiempo, porque hasta el día de hoy están así. Y ese es el caso, querido amigo especulero, de la gran crisis griega. Ah, pues está interesante y para pensar, sobre todo que pues Brasil está pasando ese momento, que igual los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro pues detonaron pues toda la crisis social, económica, ¿no? Entonces es algo que para repensar Terrible. para el Comité Olímpico Internacional, también para el Mundial, obviamente, como que pues ya no, porque lo mismo pasó en Sudáfrica, ¿no? Pero para el Mundial de Fútbol. No, Entonces y como que, además, sí, pero deja tú, a mí lo que me impresiona es que veo que hay algunos países que sí tratan de salvar, pero otros que se tratan de aprovechar porque dicen, bueno, va, yo te salvo, pero les dan tasas de interés absurdas que pasen casi usureros, güey. Entonces, ¿qué tanto les estás ayudando, güey? sí, Porque ¿no? estás amarrando, sí, estás amarrando un Para país siempre. durante, exacto, güey, exacto. Como cuando pasa, en la usura, ¿sí? O cuando pasaba en los feudos que todo tu trabajador le cobrabas intereses cabrones de lo que le pagabas. Pues aquí está pasando algo así entre países. Entonces, no le estás ayudando en nada, al contrario, solo estás prolongando su dolor. Por no sé cuántos tiempos, ¿no? Más. Porque Sí, inclusive si se salen o no se salen, siempre va a ser un problema. O sea, al final está territorialmente en la Unión Europea y pues dependen ciertamente o sea, de... exacto, si se salen y adoptan una nueva moneda y la devalúan, aún así siguen teniendo una deuda bien cabrona que van a tener que pagar por 15 a cuántos años.
Sí, Así es, querido definitivamente. Lalo. ¿Qué te pareció? Pues la verdad muy bien, o sea, eh, pues sirve mucho, como digo, como es un preludio de lo que va a estar pasando, ¿no? Entonces, o sea, si ves que eso está pasando en tu país, pues obviamente ya sabes cómo podrías evitarlo. O sea, hay que siempre como que exponer a los políticos para ese tipo de políticas, pues que no tienen sentido, ¿no? Y obviamente es el problema, mientras más por ejemplo, la esperanza de vida aumente, esos tiempos de jubilaciones van a ir aumentando, que ahorita 65 años en todo el mundo, pues va a aumentar a 70 y así Claro, sí, sí, sucesivamente. sí. Ese es un problema, ¿no? Y además hay que tener mucha conciencia de las cosas, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente en Estados Unidos que prefiere no trabajar porque tiene un seguro de desempleo decente y con eso prefiere no trabajar. Y Pero todo tiene una consecuencia, ¿no? exactamente, eso está bien, pero, o sea, vaya, eso está bien para ellos en esos países, pero hay otras medidas que no están viendo, como por ejemplo el famoso fiscal cliff, que va a llegar en algún punto a morderles la cola, como dicen por ahí. Sí, y sobre todo que igual podemos hacer un capítulo de las predicciones que van a pasar después del post-COVID. Pues estas ayudas que dio Estados Unidos de inflacionarias, de imprimir billetes, o sea, ya se desencadenaron ciertos, muchos problemas, ¿no? Como dice Rich, que la gente ya no quiere trabajar, que tiene que aumentar los sueldos para que la gente regrese, pero pues ese incremento de sueldos pues Es un conlleva una costo, claro. inflación y pues las materias primas que ya nos, o sea, como no hay trabajadores, hay problemas en la cadena de suministros y Y pues además ya eso, sabemos cuál es el problema. Nomás lo que quisimos salvar en la economía en el COVID probablemente nos termine siendo muchísimo peor en algún futuro cercano, ¿no? y además a eso tienes que agregarle las economías que ya venían mal, pues porque pues siguen ahí, por ejemplo, Grecia sigue ahí, y como tú bien dijiste, España tuvo este pedo, no sé si sigue así, pero también tuvo una tasa de desempleo bien culera, y también tenían pedos así los italianos, por ahí andaban también. Sí, Entonces, para que se den cuenta que, esto pasa en todos, en las mejores familias. Así es, bueno, pues muchas gracias. Esperamos que les haya gustado. Les esperamos cada martes. Como siempre, martes especulero. A mí me pueden seguir en @richarito14, @richarito14 en Facebook y, perdón, en Instagram y en Twitter. A Lalo lo pueden seguir arroba Lalo-Goody, arroba Lalo-Goody en Instagram, y en en Twitter Twitter igual. también. Y no se olviden de seguirnos en @especuleros podcast. Nos pueden seguir en Instagram, en Twitter y en TikTok. Y también tenemos un grupo de Facebook donde ahí subimos los clips pues aquí pueden ver también en el podcast. Los dividimos y los podemos subir ahí también para que puedan verlos, pues no necesariamente toda la hora del podcast, ¿no? Sino la parte que Claro, les interesa. Y para que lo puedan compartir también, no olviden ahí entrar, darle una checada. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que nos vemos el próximo martes sin ningún problema. Muchas gracias, Ale. nos vemos y gracias por escucharnos. Bye bye.